Doctores, unos minutos más, por favor, iniciamos la clase. Los compañeros que entren, las personas que están presentes en horario, voy a tener consideraciones con ellos con puntos, ¿ya? Porque miren, ya han pasado 10 minutos y faltan sus compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Buenas tardes, doctora. Sí, le escucho bien. Bueno, chicos, la verdad que esta pandemia ha perjudicado mucho. Y yo creo que hay incluso alumnos que están dando exámenes en otros cursos, no sé si les ha tocado a ustedes el mismo 23 o 24. Bueno, yo la verdad quisiera prolongar un poco más, pero también teniendo consideración que tienen compañeros, yo tengo que pasar notas hasta el día 3 de enero para los que hacen el internado. Entonces, creo que vamos a tomar nomás el examen el día, como se ha acordado, el día 23. Y el final sería la fecha programada, que es el 29. El examen no va a estar difícil, el avance de la materia del tercer parcial es poco. Si ustedes ya están recién terminando un segundo parcial, y lo que tendrían que repasar sería el primer parcial, ¿no? Entonces, las fechas va a ser vía virtual el examen, no va a ser presencial. Y el examen, la nota práctica, cada uno de ustedes me va a presentar un caso clínico con cualquiera de las actualizados, ¿sí? Con cualquiera de las patologías que hemos visto en el año. Y ese va a ser su trabajo práctico de la tercer parcial. Entonces, con todo ello estaría yo pasando las notas y esa sería alguna duda que tengan, chicos. Doctora, ¿el trabajo se lo mandamos por correo o se lo presentamos en su consultorio? Va a ser por correo, a mi correo electrónico todos. Doctora, ¿hasta qué fecha hay que entregar esta para el práctico? Yo les voy a indicar cómo van a enviarme el trabajo, pero va a ser la presentación hasta el día del final, ya hasta el día del examen final. Estaríamos hablando hasta el día 29, tienen para presentar su caso clínico. Doctora, una pregunta. Sí. ¿El que quiere hacer como historia clínica también puede hacer o solo el caso clínico? No, historia clínica es diferente a caso clínico. Sí, Caso clínico
Claro, y la historia clínica es otra cosa y el caso clínico es que ustedes tienen que buscar el caso clínico que presenten y a veces comparan con una estadística o con un caso parecido a nivel mundial o a nivel departamental, ustedes presenten. No es una historia clínica. Doctora, disculpe, ¿será que puede mandar un modelo para que nosotros sigamos ese modelo, por favor? O un ejemplo, tal vez. Ya. En su grupo, sus compañeros también presentaron un caso clínico, es presentar un paciente. De todos modos, les voy a pasar el alcance, ¿ya? Bueno, vamos a empezar porque es harto el tema, vieron que ya han repasado ustedes y va a ser un poquito más, vamos a correr un poquito. Evidentemente la patología que vamos a ver ahora no es de mucha importancia porque ni siquiera existe en nuestro medio, pero sí por tener fronteras con Brasil, Paraguay y otros países y pacientes con síndrome de inmunodeficiencia podemos encontrar estas patologías en Bolivia. Admito a estas últimas personas y empezamos la clase. Ya después no admito a nadie más. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve, doctores? Sí, doctora, se ve. Ya, perdón, voy a empezar por... Sí, doctora. ¿Se ve? Hola. ¿Se ve? Sí, doctora, se ve bien. Ya. Se ve, doctora. Okay. Entonces vamos a ver y hacer un repaso que ya hemos visto algunas infecciones oportunistas y estas están abocadas un tanto a la parte de pediatría, ¿ya? Es un resumen muy minucioso y tal vez ya aquí vamos a ver incluso lo que es la tuberculosis, pero vamos a pasar así de rápido porque ya lo hemos visto la tuberculosis y evidentemente para un examen final puede servir, ¿ya? Pero para la parte del tercer parcial les voy a indicarles cuáles son los temas que vamos a preguntar. Cuando hablamos de las infecciones oportunistas, hemos visto que también es una pregunta de examen, estas pueden ser multifactoriales causadas por diferentes microorganismos como bacterias, como hongos, como parásitos o algunas infecciones que también puedan ser virales, ¿ya? Las características tanto de estos agentes causales tienen sus propias especificaciones y es por ende que los antimicrobianos o antivirales o los antifúngicos actúan de diferente manera, como ustedes han visto en la parte de farmacología, si hablamos de medicamentos que van a ir a hacer un tratamiento para una determinada bacteria, han visto ustedes dentro de lo que es farmacología, que hay medicamentos que van a atacar directamente a la pared celular de las bacterias, otras van a ir a atacar al núcleo, algunas a la síntesis de proteínas y así sucesivamente. Y lo mismo, es importante que ustedes sepan cuál es el mecanismo de acción de diferentes medicamentos y qué es lo que van a utilizar y cuáles son los fármacos adecuados, si es una bacteria, si es un virus o si es un hongo o una espora. Cuando hablamos de las infecciones bacterianas graves y recurrentes, hacemos más énfasis en esta parte a todas aquellas que son las enfermedades causadas en los pacientes que tienen un síndrome de VIH y hace referencia a ese término HART a lo que es una terapia que está abocada de antirretroviral de gran actividad que va a actuar directamente en pacientes que ya están muy comprometidos, que aquellas infecciones como las neumonías son muy frecuentes, las bacteremias que son ya generalizadas o las infecciones urinarias que también muchas veces se tornan
tornan a ser bastante complicadas, ¿no? Entre otras también puede aparecer osteomielitis, también puede haber meningitis, abscesos en diferentes partes del organismo, artritis séptica, infecciones menores, también otitis media aguda y las famosas sinusitis. Las infecciones bacterianas, por ejemplo, estamos viendo que hay el Streptococcus pneumoniae, que es el principal patógeno invasivo que va a atacar tanto a los adultos y también a la población o al grupo etario que son los niños. Y con mucha más razón aquellos pacientes que tienen que tienen VIH, también a Haemophilus influenza, que yo me había confundido en el examen, no vayan a confundirse, evidentemente sí, Haemophilus influenza es una bacteria, sino que yo iba a poner virus de la influenza, que era la pregunta que se había mezclado, entonces tienen que saber diferenciar eso, ¿no? También hemos visto que esta Haemophilus influenza tipo B es frecuente también en personas que no han recibido la vacuna. También hay otros gérmenes como las bacterias gram negativas, que también en los niños que presentan síndrome de inmunodeficiencia o pacientes con VIH pueden producir algún tipo de enfermedad. Entre otras bacterias encontramos a la Pseudomonas aeruginosa, Salmonella notifi, ¿ya? Escherichia coli, que hemos visto que es la causante de la mayor parte de las infecciones de tracto urinario, y Haemophilus influenza también. Entonces, ¿cómo se puede prevenir este tipo de infecciones causadas por diferentes organismos y en esta vez por las bacterianas? Utilizando las vacunas. Hay que tener una buena alimentación y también hay muchas mascotas que también son fuentes de infestación o que producen muchas enfermedades, como vamos a ver a continuación, como los gatos, los perros, incluso las ratas, que pueden producir algún tipo de enfermedad. Vamos a hablar de esta enfermedad que a veces pasa desapercibida, pero evidentemente juega un papel importante, que se llama bartolenosis, que esta es producida, están viendo ustedes, hay un reservorio que es este felino, el gatito, que puede producir este tipo de lesiones y complicaciones en nuestra salud. Es una bacteria intracelular facultativa. Existen 21 especies, pocas implicadas en infecciones de humanos, ¿ya? Bartonella es la que puede producir, es la que tiene el gato, infecciones en inmunocomprometidos y puede ser característica por una angiomatosis basilar, causa una infección aguda, también puede producir una infección crónica con manifestaciones vasculares proliferativas y supurativas, dependiendo de estados inmunológicos. Entonces, para el médico torna ya esto a veces un poco complicado porque ustedes han visto, se está manifestando como especie de unos abscesos, incluso axilares, que muchas veces uno podría hasta pensar en otra enfermedad que vamos a ver, sífilis o llegar al diagnóstico es muy complicado, pero para esto ayuda mucho la toma de muestras incluso de la misma lesión o los cultivos para poder saber cuál es la causa de la enfermedad, ¿ya? El gato doméstico es el mayor vector de esta enfermedad para la transmisión del ser humano, también se la conoce como la enfermedad por arañazo de gato. Entonces, esto he tomado porque en muchos exámenes, tanto para residencia o exámenes que ustedes vayan a dar al exterior, siempre esta pregunta, la enfermedad producida o la enfermedad llamada por arañazo de gato es producida por, siempre esta pregunta es una pregunta clásica, por eso que la he tomado como importante, ¿ya? Entre otras enfermedades tenemos a la sífilis, y al hablar de la sífilis siempre vamos a hacer mención que el causante es Treponema pallidum. Si ustedes están viendo ahí esta imagen microscópica, tiene esa forma esterilada la que da el nombre de treponema, porque es una bacteria y es el nombre que le han dado. Existe una sífilis primaria, una sífilis secundaria y una sífilis terciaria. Vamos a pasar de manera rápida para que ustedes simplemente tengan entendido y no digan no conocimos o nunca hablamos de esta enfermedad, ¿ya? Treponema pallidum puede ser transmitida de la madre al hijo en cualquier momento del embarazo, también en el parto. A veces esta sífilis puede pasar inadvertida, curar sin tratamiento, y es por eso que a todos los niños que van a nacer o dentro de lo que es el control prenatal, siempre se les pide el diagnóstico de BDRL, que es
e incluso para los prequirúrgicos siempre se pide este examen y es para detección de una sífilis, ¿no? Lo hemos dicho que existe la sífilis primaria, que representa un 30%, la secundaria con 60%, y hay una fase latente del 40% y la fase tardía, ya que esta tiene unas complicaciones bastante graves, que ya son complicaciones osteoarticulares muy graves, que incluso que dejan a los pacientes paralíticos. Con que ustedes me sepan que BDRL es el diagnóstico para la sífilis más que suficiente y saber que esta existe una sífilis primaria, secundaria y una sífilis terciaria. Se han reportado casos de sífilis congénita a pesar de un adecuado tratamiento y es aquí que cuando, por ejemplo, en el parto o en la cesárea encuentran a un niño con una sífilis, el tratamiento sí es prolongado y está basado aún, todavía no ha hecho resistencia a las penicilinas. Entonces, las penicilinas son la base de tratamiento para esta enfermedad. En las madres con VIH hay a veces prevalencia de sífilis, el riesgo es mayor que el niño nazca con una sífilis congénita, ¿ya? También la transmisión madre-hijo de VIH es mayor si hay coinfección con sífilis en el embarazo. Entonces, es lo que los había manifestado, que es importante que en el control prenatal se hace una detección temprana si el niño va a tener una sífilis congénita. Y en aquellos pacientes que tienen una enfermedad de transmisión sexual, siempre es importante ver qué conducta sexual tiene, porque no las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, estas vienen a veces de la mano con otro tipo de enfermedades que también son de transmisión sexual. Cuando hemos hablado, y también hubo otro tipo de infecciones por micobacterias, hemos hablado del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hemos hablado ya de esta bacteria que la vamos a pasar rápidamente. Han visto que es una enfermedad de los países en vías de desarrollo, una enfermedad, diría, de pobreza, pero no tanto así, porque también las personas que estamos expuestas en el área de salud van a ver que más de una vez se han contagiado los colegas, los compañeros, aún teniendo unas buenas defensas o aún estando con buen estado nutricional. Entonces, vamos a pasar rápido esto porque ya lo hemos visto. ¿Ya? Y cuando hemos hablado de las infecciones micóticas y con lo que vamos a vivir a diario, y ustedes tienen que aprenderme a tratar, es algo que les había mencionado, la cándida, que también había dicho cuál es el tratamiento, que lo vamos a ver enseguida. Al hablar y hacer un repaso de lo que es Aspergillus, son hongos ubicuos que se encuentran en el suelo, plantas y materias orgánicas en descomposición. Es un patógeno infrecuente, pero letal para los niños que tienen VIH. Este tipo, hemos visto que existen dos tipos, ¿ya? La incidencia de la aspergilosis es invasiva en niños también con SIDA y los pacientes que están en esta etapa ya con sus defensas totalmente bajas. Los factores de riesgo, evidentemente los linfocitos CD4 están totalmente disminuidos. Los pacientes que tienen una neutropenia, hemos visto que los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad inmunitaria como lupus están expuestos al uso prolongado de corticoides y estas van a ser las que van a ir a bajar las defensas. Entonces, estos pacientes son un foco, yo creo que es fácil de atacar por este tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades malignas con quimioterapia, pacientes que tienen cáncer también están con las defensas bajas, exposición a antibióticos de amplio espectro, neumonías previa infección, oportunistas respiratorias también son pacientes lábiles. Y esta es la forma de lo que viene a ser la aspergilosis. Y esto es importante porque la cándida es una infección micótica más frecuente también en niños con VIH. La cándida oral y dermatitis del pañal también se sobreinfectan con estas micosis, ¿ya? La cándida albicans es la que puede colonizar lo que es la orofaringe, también puede colonizar todo lo que es el esófago y generalmente en las mujeres lo que es la vagina, produciendo vulvovaginitis
o las dermatitis del pañal. Entonces, cuando el paciente también está inmunodeprimido, puede migrar a otros lugares como producir una candidiasis, atacar el sistema nervioso central y producir meningitis, que es una complicación. Pero es muy raro que ustedes vayan a encontrar que un paciente, si ustedes encuentran estas lesiones como estamos viendo ya en la boca de este niño, evidentemente ustedes lo primero que se les enciende el poquito y piensan en VIH, porque estas infecciones que son oportunistas no son frecuentes en el medio, pero sí, por ejemplo, si ustedes hacen la revisión que lo había dicho en la clase, en el intertrigo de los dedos de los pies, a veces en el último dedito lo que encuentran es una rajadura o una maceración. Este es el famoso pie de atleta, que es producida por esta cándida. Entonces lo que produce esto es que uno a veces utiliza la misma toalla o se rasca con las manos y lleva el hongo a la cara, o puede llevar al ojo, o puede llevar a los genitales. Entonces es muy importante el aseo de las manos y tener cuidado y hacer el diagnóstico oportuno. Las cándidas en la orofaringe es una infección oportunista más frecuente en niños que hemos dicho con VIH. Los factores de riesgo son que las defensas están totalmente bajas, y en los pacientes que hacen tratamiento para VIH, el recuento de los CD4, que es su sistema inmunitario, ver cómo están por muy debajo. Entonces las defensas, al estar bajas, hacen de que cualquier infección oportunista pueda ocasionar este tipo de enfermedades, ¿no? Hemos visto la anterior clase coccidiomicosis, también, que ya no la vamos a repetir ahora, pero también vamos a preguntar en el examen del tercer parcial. También hemos visto criptococosis la anterior vez. Y estas infecciones son tropicales, subtropicales, también pueden atacar a los niños. Y cuando hablamos del JAR es cuando el sistema es en pacientes con HIV y el sistema está comprometido, y lo que producen son, las manifestaciones más frecuentes son las meningoencefalitis. Luego hemos visto la histoplasmosis también, que también abarca todos los continentes, y también siempre están relacionados con los linfocitos CD4, con los recuentos inferiores a 150.000 células por milímetro cúbico. La histoplasmosis y la neumonía por neumocitis, que también es frecuente en los pacientes con HIV, se encuentra en todo el mundo. Y pasamos esto que ya lo hemos visto la anterior vez. Y las infecciones parasitarias es algo que ustedes también van a vivir a diario, ¿ya? Y la ameba, que la van a encontrar en todos los lados, al menos cuando ustedes roten la parte de pediatría, la Yardia lambria también, y sus diferentes, por ejemplo, los huevos de Ascaris. Ustedes ya han visto esta parte, en la parte de microbiología, ¿verdad?, el año pasado. Entonces, las parasitosis, cualquiera de estas que ustedes están viendo acá, ahora se reduce a un tratamiento efectivo que es el Nifurtimox, se llama el tratamiento, un antiparasitario. Algunos están utilizando el albendazol. Entonces, no hay más misterio para las parasitosis. Generalmente se utiliza kilogramo peso si es en niños, y en los adultos se está utilizando normalmente con nombre comercial el Noxon, ya que se toma cada 12 horas un antiparasitario durante 3 días y mata cualquier tipo de parásito. Entonces, ahora los antiparasitarios de amplio espectro es la nitazoxamida, es la que se utiliza para el tratamiento de lo que son las parasitosis. También algunos médicos o algunos pediatras utilizan el albendazol, algunos el ketoconazol, pero el ketoconazol tiene más efecto. El ketoconazol, para que no se confunda con el albendazol, el ketoconazol es un antimicótico y el albendazol es un antiparasitario. Y el que se utiliza es la nitazoxamida, que viene en presentación de 100, de 200 y de 500 miligramos. Y hemos visto lo que es la criptosporidiosis,
¿ya? Lo hemos visto en las anteriores clases. Ahí estamos viendo lo que son las formas parasitarias. Y algo que también es importante que no hemos tocado acá es la malaria, ¿ya? Enfermedad aguda y crónica causada por Plasmodium, ¿ya? Hemos visto que es un trofosoo, ¿ya? Intracelular obligado. Y existen sus diferentes formas, el Plasmodium falciparum, el vivax, el ovale y el malaria, que es el que causa la malaria. Y con mayor riesgo de presentar cuadros severos y complicaciones como la anemia. Otra de las enfermedades que hemos visto que es la toxoplasmosis, que también es importante, al menos en las mujeres siempre se hace un diagnóstico del control prenatal en las mujeres embarazadas. El mayor modo de transmisión del toxoplasma es en lactantes y en niños, que es congénito, se presenta en neonatos nacidos de madres con infección primaria durante el embarazo. Por eso es importante que se realicen estas pruebas a todas las mujeres embarazadas. En niños mayores y adolescentes y adultos se puede adquirir la infección al consumir carnes mal cocidas con quistes o por ingerir quistes esporulados del suelo o de aguas contaminadas. Es muy frecuente, ¿ya? Y sus formas de toxoplasma son los trofozoitos, que se puede transmitir por vía transplacentaria. Esta es pregunta de examen en la parte de toxoplasmosis. La parte de quiste, ingesta de carne cruda o mal cocida, o la forma de ooquiste, alimentos contaminados con materia fecal de gato. Entonces, también en este juega un papel importante el felino, que es el gato. Y este es el ciclo de contaminación, como están viendo, cómo llega hacia el humano o hacia el hombre el Toxoplasma gondii. Los gatos son los únicos huéspedes definitivos. El riesgo global de transmisión madre-hijo durante el embarazo es aproximadamente un 30%. El riesgo de infección congénita en el primer trimestre es muy bajo y en el tercer trimestre es mucho más alto, en el 81%. Esto también, doctores, es pregunta de examen de toxoplasma. La transmisión perinatal es de toxoplasma en madres con infección crónica latente, es muy rara, ¿ya? La coinfección también en pacientes con VIH y también representa un 4%, y también puede haber una reactivación del parásito en pacientes pacientes que están con su compromiso con un VIH. Ocurre como infección oportunista inicial en un 10 a 38% de pacientes infectadas con HIV. Y esto es lo peligroso de lo que es la toxoplasma, que puede abarcar o puede llegar al sistema nervioso y puede localizarse en el cerebro produciendo encefalitis, que es lo más complicado. 65% de los pacientes también pueden afectar lo que es la vista, producir cordioretinitis. Y como están viendo, no es una enfermedad que tengamos que quitarle importancia, es muy importante, ¿no? Y la prevención, evitar el consumo de carne cruda, aseo de las manos después de manipular carne cruda, eliminar las heces de gatos tan pronto como estas sean depositadas en el suelo. Y ha visto que mucha gente, incluida que tengo una hija que le encanta a los gatos, que anda besando los gatos, que después tarde son los arrepentimientos, porque cuando las mujeres están embarazadas, yo creo que tienen que tomar también muchas de las precauciones de no contagiarse, al menos en el último trimestre del embarazo, ¿no? Y los demás cuidados para no tener ese tipo de enfermedades, al menos si son parasitarias o si son producidas por algún tipo de bacteria, lavar adecuadamente las frutas, las verduras antes del consumo, y también siempre tener el ambiente o el hogar limpio de todo lo que son algún tipo de chulupis, las moscas, insectos, o incluso hasta que en la casa no haya otro tipo de roedores que pueden producir otro tipo de enfermedades. Las infecciones virales, el citomegalovirus, ¿ya? Infección muy común e inaparente, se puede adquirir en la edad, en cualquier etapa de la vida escolar, también en adolescentes. También se transmite de la madre-hijo como una transmisión vertical,
y la transmisión horizontal por contacto con el virus, la leche materna, saliva, orina o cualquier tipo de fluidos sexuales, o sea, puede ser una de transmisión sexual también, transfusión también de sangre infectada, y cuando hay trasplante de órganos que puedan estar contaminados con citomegalovirus. Este citomegalovirus, sitios con seropositividad materna elevada y donde la lactancia materna es frecuente, 50% de los niños se infectan en su primer año de vida. La prevalencia es en mujeres embarazadas con VIH, el 90% mayores de la población general. Y la infección congénita es poco frecuente, están viendo hasta un 2%, menos del 3%, ¿ya? Y puede haber una infección primaria que representa hasta el 40% y una infección latente hasta el 1%, muy baja. Entonces, si están dándose cuenta, este citomegalovirus hace más referencia siempre a pacientes con inmunodeficiencia, que pueden ser mujeres, pacientes añosos, niños, y puede producir retinitis por citomegalovirus. Lo más frecuente es en los niños con VIH. Otros también pueden ser, otros órganos afectados pueden ser los pulmones, el sistema nervioso central, el aparato digestivo produciendo esofagitis y alguna alteración del tracto gastrointestinal. También afecta a riñones y al páncreas. Hemos visto ya lo que es la hepatitis B, que es la que es transmitida por relación, es de transmisión sexual, ¿ya? Eso para que ustedes recuerden, porque también lo vamos a preguntar, que es importante en el examen final. Y el virus de la hepatitis también, aparte de ser de transmisión sexual, se puede por los pacientes que son drogodependientes, que se inyectan por vía parenteral, pueden contagiarse, también perinatal, y es lo que ha hecho referencia, no hubo de drogas, el uso de drogas intravenosas que se prestan las mismas jeringas. Y lo que produce en las complicaciones de lo que son las hepatitis, cualquier tipo de hepatitis que se complique, hemos visto que la A es la más frecuente en los niños, es una enfermedad que pasa desapercibida, a veces simplemente el paciente se torna histérico y como el hígado tiene que recuperar, a veces simplemente al niño se le da glucosa y el niño recupera. Pero estas pueden tener un compromiso produciendo cirrosis y muchas veces las hepatitis también pueden desencadenar un carcinoma hepatocelular, una insuficiencia hepática y luego conducir a la muerte o el paciente necesitar un trasplante hepático. Hemos visto que la hepatitis C es otro tipo también de hepatitis, pero que ya la hemos visto, es también en adultos, y no tiene muchas complicaciones como las tiene la hepatitis B. Cuando hacemos referencia a los herpes, son de la misma familia, ¿ya? Existen varios tipos de herpes, estamos viendo ahí el herpes 6, el herpes 7, puede ser de transmisión de saliva, también por transmisión sexual, aquí hace referencia a lo que es el útero. Después vemos en las hepatitis que existen, no las voy a preguntar esas del tipo 6, 7, pues las voy a pasar, ¿ya? Igual este tipo de herpes, pero sí vamos a ir a ver al herpes simple, al herpes tipo 1 y tipo 2, porque han visto que existe 6, 7, 8, pero esto sí es importante y lo vamos a preguntar cuando hablamos del herpes. Es una enfermedad viral, doctores, que el tipo 1 es ese que salen lo que le llaman los famosos fueguitos de la boca o en los labios, las grietas que salen, y estas son directamente transmitidas por la saliva. Entonces, si uno va a besar a una persona que tiene estas heriditas en la boca, ese es un herpes tipo 1, que es altamente contagioso, pero tiene su etapa o su evolución de la enfermedad y no es todo el tiempo cuando contagia, sino esta sale como una ampolla o una grieta, y cuando esa ampolla o ese contenido va a ir a salir hacia afuera y hay contacto con otra persona, es ahí donde tiene la carga viral y se torna contagiosa. Y esta que es una enfermedad que no tiene viral, que no tiene cura, porque si una persona se va a enfermar de herpes simple, la tiene la enfermedad en el torrente sanguíneo.
¿Cuándo es cuando aparecen? Cuando las defensas de una persona bajan, situaciones de estrés que muchos de ustedes están atravesando, por ejemplo, al estar ya a fin de año, con los exámenes uno tras otro, la preocupación por salvar el año, las fiestas de fin de año y otras situaciones, y todos estamos también bajo un estrés, creo, psicológico, de estar cuidándonos con el tapabocas, con el cubrebocas todo el tiempo. Entonces estamos, y la gente que tiene este tipo de enfermedad, cuando bajan las defensas o la persona se resfría, inmediatamente aparece la lesión. Si es el tipo 1, va a aparecer en la boca, y las personas que tienen el tipo 2, es una enfermedad de transmisión sexual, que a veces uno se ha contagiado y recién aparece su prima infección, aparece cuando las defensas están bajas, su sistema inmunitario ha bajado, ¿ya? Entonces, esto sí es pregunta de examen, por favor, sobre el herpes simple.